Saludos cordiales. El día de hoy vamos a trabajar en un pequeño proyecto de bases de datos. Esto corresponde a los proyectos que se trabajaron en el tercer cuatrimestre del 2002 en uno de los cursos de la UNED. Básicamente lo que nos piden es, acceder a una, una lista de provincias, cantones y distritos disponibles en el Registro Nacional y crear una base de datos de manera que tengamos una tabla que permita almacenar países, una tabla hija que permita almacenar provincias, otra tabla hija de la anterior que eh, almacene cantones y finalmente una que almacene distritos. Observen que existe una relación padre-hijo entre la tabla anterior y la siguiente. Y esta dependencia la podemos trabajar por medio de primary keys y foreign keys, ¿verdad? Esa es la funcionalidad de los primary keys. En foreign keys tenemos que hacer uso de las diferentes reglas normales. Observen que la tabla inicialmente, o lo que está disponible en la información del Registro Nacional, es una tabla como esta. Y em, tenemos código de catálogo, código de provincia, después código de cantón, código de distrito. Entonces podemos observar que esta tabla como tal no está haciendo uso de las reglas normales, sino que es simplemente una tabla en Excel. Nosotros tenemos que em, aplicar las diferentes reglas normales. Recordemos que la regla número uno es que los campos sean atómicos, o sea que no existan em, uniones de diferentes campos. La número dos es que haya o que cada campo, cada columna que está en una tabla dependa de esa primary key. Y si hay un elemento que no depende de esa primary key o de esa llave primaria, no tiene por qué estar en esa tabla. Em, y la tercera regla normal es que no exista transitividad, ¿verdad? En el momento en que yo puedo llegar, por ejemplo, de el distrito del Carmen a la provincia de San José en una misma tabla, es porque existe transitividad en esa misma tabla, entonces se tienen que separar. Básicamente nosotros estaríamos em, creando una tabla país, posteriormente una tabla provincia con estos datos, una tabla cantón con esos datos y una tabla distrito con estos datos. Muy bien, vamos a iniciar. Bueno, por acá tengo un archivo de Excel que nos puede facilitar comprender cómo tienen que quedar esas tablas en la base de datos, ¿verdad? Entonces, en nuestra base de datos vamos a tener las tres tablas, país, provincia, cantón y distrito. En la tabla país vamos a tener únicamente dos columnas, el código del país y el nombre del país, donde el código país es un primary key para esta tabla, pero posteriormente es un foreign key en la tabla provincia. Eso me permite que si yo estoy en la tabla provincia y quiero saber a qué país pertenece, puedo buscar el código país y me voy al código país de la tabla país, ¿verdad? Para saber cuál es el nombre. Y, y así sucesivamente con los demás, ¿verdad? En este caso, el primary key va a ser, bueno, código país y código provincia. Y aquí va a ser foreign key. Y cantón va a ser primary key para la tabla cantón. Ok, las foreign keys y primary keys o llaves foráneas y llaves primarias y llaves foráneas, lo que me permite es eso, como estaba comentando. Si yo
estoy posicionado, por ejemplo, en San Pedro, en el distrito de San Pedro, y quiero saber a qué provincia pertenece, solamente viendo esta tabla yo no puedo saberlo. Yo tengo que venirme aquí a la columna provincia y sé que está en la provincia 2, entonces me puedo ir a la tabla provincia, busco en la columna provincia donde está la provincia 2 y sé que es en la provincia de Alajuela. Entonces, este distrito en particular, porque pueden existir muchos distritos San Pedro, pero esta línea en particular pertenece a la provincia de Alajuela. Y esa es la relación que tenemos que construir en SQL. Entonces, lo primero que vamos a hacer es iniciar Management Studio, que es el software que nos permite em, conectarnos a SQL. Acá asumimos que ya tienen instalado Management Studio y SQL. Si no es así, entonces pueden ir a otro de los videos que tengo por ahí al inicio, donde se explica cómo instalar, cómo descargar e instalar ambos programas, SQL Server y Management Studio. Recuerden que SQL Server es el software como tal que nos permite convertir básicamente la computadora en un servidor, y Management Studio es el IDE que nos permite acceder a ese servidor y realizar todas nuestras consultas ahí. Aquí estoy en Management Studio y lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo query o nueva consulta. Al inicio vamos a estar posicionados en la tabla master y acá podemos empezar creando nuestra base de datos. Entonces, el primer comando es create database y le damos un nombre a esa tabla. Perdón, a esa base de datos. Vamos a llamarla geografía. Ok, seleccionamos y ejecutamos. Nos vamos aquí a bases de datos y observen que ya tenemos una base de datos que se llama geografía que se acaba de crear. Ahora podemos escribir use geografía para posicionarnos en la tabla geografía que está acá. Y además de tener una base de datos, vamos a crear un esquema y vamos a llamar a este esquema create schema y geo nada más. Nada más lo voy a llamar esquema geo y listo. Ya se creó el esquema. Ahora vamos a empezar a crear nuestras tablas. Entonces, primero, que acá un pequeño detalle. Bien, este error es porque esquema está ahí junto con la creación de la base. Nosotros podemos escribir la palabra go para básicamente separar grupos de código. Entonces el esquema ya se creó. Lo que vamos a crear ahora es una tabla. Entonces, vamos a usar el comando create table y en este caso va a ser la, la tabla país. Entonces vamos a crear eh, la tabla país y va a tener las siguientes columnas o atributos, que sería primero código país, va a ser de tipo entero, que va a ser un código con un número, y not null. Luego nombre país,
y este va a ser varchar de 100 caracteres. Aquí no es un punto y coma, sino una coma nada más, lo que se le coloca. Y además podemos agregar em, la condición de que la columna código país va a ser una llave primaria. Muy bien. Entonces aquí seleccionamos eso. Voy a agregarle el Go también. Seleccionamos eso y ejecutamos. Ok, no nos dio ningún error. Refrescamos y la tabla de datos geografía, tablas, ya nos aparece la tabla país. Si yo, por ejemplo, escribo select everything from geo.país, me aparece la tabla con las dos columnas. En este momento no tienen nada, solamente la tabla. Muy bien. Muy bien, aquí ya escribí la sentencia para crear la tabla provincia. Vamos a tener nuevamente la columna código país, la columna código provincia, la columna nombre provincia. Okay, esas son las tres columnas que necesitamos aquí. ¿Qué sucede? Bueno, código país y código provincia, las dos juntas van a funcionar como una llave primaria compuesta. Está compuesta de dos columnas. Estas dos columnas juntas van a formar un identificador único. Nosotros podríamos haberlo hecho únicamente con código país, no, perdón, con código provincia, pero puede ser, ¿verdad? En este caso estamos hablando únicamente de Costa Rica y es para un ejemplo, pero cuando ustedes estén diseñando una base de datos, no sé, podría darse la situación de que existan datos iguales, ¿verdad? Podría darse la situación que existan provincias que se llamen igual, pero en otro país, ¿verdad? Entonces, em, para prevenir eso, se va a tomar las dos, código país y código provincia como llave primaria, y luego esta condición de aquí lo que hace es definir código país como una llave foránea en esta tabla. Seleccionamos y ejecutamos. Muy bien. Por acá nos dio un error. Ok, el error está en eso. Que esta columna que va a almacenar la llave primaria era el mismo que tenemos aquí. Entonces ya le acabo de cambiar a GeoPro PK para que almacene el primary key. Ejecutamos y esta vez sí se almacenó correctamente. Podemos hacer un select o incluso podemos verlo aquí mismo en la interfaz gráfica y observen que ya tenemos la tabla provincia. Muy bien, aquí tenemos el código para crear la tabla cantón. Observen que al igual que antes tenemos código país, código provincia, agregamos código cantón y nombre cantón. El primary key van a ser las tres primeras columnas con los códigos y de forma similar, esto lo hacemos para que sea un identificador único. Por otro lado, tenemos la condición de el foreign key, que va a ser en realidad el primary key de la tabla, sí, de la tabla anterior, sí, el primary key de la tabla anterior. Y finalmente, código distrito. Tenemos todos los códigos de distrito hasta país, el nombre del distrito, tenemos la columna área y tenemos la llave primaria y la llave foránea. Muy bien, aquí tiene que ser geodist y ok, ya ejecuté esto, ahora voy a ejecutar esto acá.